Bienvenidos a Entre Pasión y el Llamado, un espacio para líderes, pastores, ministros y personas como tú que aman profundamente a Dios, pero que también están aprendiendo a caminar el llamado sin perder el corazón en el proceso. Soy Jennifer Grullón y hoy quiero hablarte desde un lugar como siempre sincero, que me costó mucho tiempo reconocer, no desde una victoria absoluta, porque estoy en el proceso todavía, sino desde lo que Dios me sigue enseñando y puedo aportar hoy a tu vida. Y en este episodio de hoy se llama Me tomó años aprender a recibir. Muchas veces nosotros tendemos a ser la o el líder o el pastor o la pastora que todo lo da, todo lo puede. Y este perfil de líder o de tipo de liderazgo existe mucho en la esfera de la eclesiástica, en lo que es el ministerio. Y no es algo que es tan fácil quizás de poder identificar o de señalar desde el principio, porque es algo que tiene que ver con servicio, tiene que ver con pasión, tiene que ver con amar, porque se ve hermoso. Es algo, ¿verdad?, que a uno le apasiona dar, a uno le apasiona ayudar a los demás. Pero cuando nosotros como líderes nos acostumbramos a que ese es nuestro perfil, a que ese es nuestro rol, poco a poco vamos cayendo en unas prácticas que tienden a ser luego peligrosas, y es la práctica de nosotros quizás volvernos personas que sospechamos de todo cuando comienza Dios una temporada de recompensa, retribución, o simplemente si aún no te ha tocado una temporada de recompensa y retribución por tus años de fidelidad y de obediencia. Como quiera que sea, los líderes se nos hace cuesta arriba aprender a recibir, porque siempre somos esa persona que siempre está disponible, que tiene una sonrisa, que siempre tiene una palabra de sabiduría o de consejo o para dirigir a las personas en sus asuntos personales de vida o espirituales. Tendemos a ser los que siempre tenemos esa energía para empujar los proyectos, las actividades, todas esas cosas. Somos esas personas como punto de contacto en los que siempre las personas saben que nos pueden pedir ayuda. Somos los primeros en llegar, los últimos en irnos. Puede estar todo cayéndose por dentro de nosotros, podemos estar en quebranto, en procesos, en tristeza, en problemas familiares, personales, financieros, y aún así nosotros igual aparecemos, porque tenemos que dar cara, porque tenemos una responsabilidad delante de Dios. Antes que con los hombres tenemos un compromiso, y todo el mundo puede tender a verte como wow, la gran mujer de Dios, wow, el tremendo hombre de Dios, qué carácter, qué ejemplo, qué entrega, qué apasionada es, qué apasionado es. Y uno recibe, ¿verdad?, ese snack emocional, ese reconocimiento. Y con ese reconocimiento es como si fuese unas pequeñas vitaminas que nos ayudan como a seguir dando, a seguir aguantando las cosas, a seguir sosteniendo todo, a seguir respondiendo, apareciendo a todo. Normalmente no te preguntan, ¿y a ti quién te da? ¿Y a ti quién te sostiene? A ti, cuando eres tú, ¿quién aparece? Lo más peligroso no tiende a ser que alguien no te lo pregunte. Lo más peligroso es que cuando alguien sí te lo pregunta genuinamente. Quiero que escuches esta pregunta. Cuando alguien se acerca de corazón, cuando alguien genuinamente quiere saber si tienes una necesidad como pastor, como líder, tú tampoco sabes qué responder. Nos acostumbramos a respuestas muy políticas, respuestas muy eclesiásticas. Nos olvidamos de recibir. A veces no necesariamente tiene que ver con que haya un ego ni un orgullo. Te lo digo por mi experiencia. Realmente no. Es que nos acostumbramos a una parte de ese rol del líder que siempre da, porque no estamos conscientes en el camino mientras damos que también seguimos siendo hijos de Dios, que también Dios nos quiere mimar, que también Dios nos quiere dar cosas, que también Dios quiere premiarnos. Pero ¿sabes qué? No va a caer del cielo
a través de un ángel físicamente. Normalmente Dios utiliza la misma gente a la que tú sirves, o puede ser en tu trabajo, puede ser familiares o de otras maneras. Nosotros cuando empezamos a recibir se siente incómodo, se siente raro. Yo estoy segura que tú sientes lo mismo cuando te ocurre. Yo me acuerdo de momentos específicos, particulares, donde alguien quiso darme algo genuino de corazón. Y muchas veces yo no supe qué hacer con eso. Hasta inclusive han habido momentos donde guardo las cosas porque no me atrevo quizás a veces a usarlas. De hecho, recientemente llevo, yo diría como un mes, 4 o 5 semanas en las que Dios está a punto de proveer una necesidad, ¿verdad?, en mi vida personalmente, y se me ha hecho bien cuesta arriba decir a las personas que sí lo voy a recibir. Así que yo te hago, como te dije, este episodio desde el principio, desde un lugar en el que yo he avanzado un montón, pero también igual en una área vulnerable en la que está bien, aprendo entonces a recibir cosas pequeñas, cosas como ayudas, favores, pero cuando se trata de cosas un poco más grandes o de una envergadura de responsabilidad para otras personas que te quieren dar a ti, wow, qué difícil. Y cuando alguien quiere darte algo genuinamente, y nosotros, ¿verdad?, por traumas en el ministerio que arrastramos, todo líder, todo pastor, todo ministro, a mí nadie me puede decir que está 100% sano hasta que venga Cristo, imposible. Vamos a nosotros a lidiar, ¿verdad?, a trabajar con traumas, decepciones, traiciones, desilusiones, nos desilusionamos. Pasamos por todas esas cosas como líderes y como pastores, pero también llega una temporada en la que realmente Dios levanta personas que genuinamente te aman, que genuinamente han aprendido a conocer, no a la ministro, no a la líder, han aprendido a conocer tu esfuerzo como ser humano y lo quieren honrar. Cuando alguien, por ejemplo, te pregunta, fulana, fulano, o Jenny, ¿cómo tú estás? De verdad, dime. Recientemente en una reunión que tuve, de hecho, con las damas de nuestra congregación, me gusta ayudar a la gente a reflexionar en las preguntas que les hago. Me gusta ayudarlos a romper, ¿verdad?, como a desenredar esos cables en la mente. Y les preguntaba cómo se sentían respecto a una pregunta que les había hecho, y quería que me dijeran de verdad, no una respuesta política. Eso transformó la atmósfera de esa reunión, porque cada una de ellas comenzó literalmente a hablar claro, a decir la verdad de la respuesta a la pregunta que yo les hice. A nosotros nos pasa como pastores. Sonreímos y damos una respuesta en 3 segundos. Y nosotros, ¿qué tendemos a hacer? Redirigimos la conversación hacia ellos porque no estamos acostumbrados, y porque también es una realidad que no voy aquí a tapar en este episodio. Nosotros como pastores, o en tu caso como líder, es bien cierto que no debemos de desahogarnos. Esto es algo que yo lo hice por muchos años, y de hecho por eso nace también este podcast de Entre la Pasión y el Llamado, porque me inclinaba mucho más a esa pasión, ¿verdad? Y no prestaba atención a los detalles que hay entre medio de la pasión y los roles y la función del llamado. Así que nosotros no tenemos que entrar en detalles, ¿verdad?, profundos con las personas que tú lideras, pero sí yo creo que podemos ser como quiera honestos, aunque no podamos decirles, hablarles de cosas personales directamente o de algo, ¿verdad?, emocional muy profundo, pero sí podemos decir bastante verdad y dejar saber, ¿sabes qué? Ora por mí, quizás hoy no es un buen día para mí. Pues mira, ¿sabes qué? Estoy en un proceso, ¿verdad?, un poco complejo. No me he sentido bien del todo, pero sigo creyéndole a Dios. Cuento con tu oración. O sea, una estrategia que por años, sin saberlo, el Espíritu Santo nos dio a nosotros como pastores, por alguna razón, no me lo enseñó nadie, de verdad, fue una experiencia en el mismo pastorado,
es nosotros ser reales con la gente de nuestra congregación, ser reales, crudos, en muchos momentos, sin entrar nunca a profundidades profundas. Pero sí nos ha funcionado mostrarle el proceso y mostrarle nuestras heridas en el proceso, sin entrar a profundidades, como te dije. Y eso ha llevado, ¿verdad?, a que la gente desarrolle más lealtad y más fidelidad, porque se han podido dar cuenta que ese gran hombre y mujer de Dios que está en el ministerio es una persona exactamente igual que ellos. Y son personas que se han convertido en fieles discípulos de Cristo. Porque entonces pueden decir, pues espérate, esto no es algo como que tan lejos de mi realidad. Ellos también lo viven. Yo sé que es difícil nosotros poder explicar cosas que no sabemos explicar porque nos sentimos incómodos. Sé que a nosotros eso nos hace difícil, o inclusive la gente, poder identificar cuando el pastor o la pastora o ese líder necesita una oración. Yo recuerdo una vez, hace unos meses atrás, en un retiro, temprano, estábamos orando y ese día nadie sabía que yo estaba pasando por un momento bien difícil. Ha sido una larga trayectoria en nuestra espera, ¿verdad?, por la construcción de nuestra congregación. Construcción interna, local. Y ese día yo necesitaba la oración. Y ese día yo me arrodillé luego de impartir. Y recuerdo antes de impartir, yo estaba arrodillado orando y ese día yo le dije al Espíritu Santo, wow, Señor, si tan solo alguien de esta congregación se acercara a mí y me ofreciera una oración. Mis amados, mis amadas, te prometo delante de la presencia de Dios que estoy grabando este podcast, no pasaron 2 minutos que no solamente llegó una persona, llegó un grupo de personas de la misma congregación y se pararon, ¿verdad?, detrás de mí mientras yo estaba arrodillado orando y simplemente hicieron una oración. Qué lindo fue sentir eso. Y yo creo que tú y yo podemos pedirle a Dios, Señor, ¿sabes qué? Muéstralo a los demás. Que no solamente quizás se conformen, ¿verdad?, con que oren en sus casas, que es bueno, pero a veces nosotros también necesitamos un abrazo, todas esas cosas, y la gente pues a veces por temor, porque somos autoridad, no se atreven, y todas esas cosas, pero nosotros debemos siempre ser honestos. Muchas veces Dios está listo, está en una temporada Kairos para tu vida y para mi vida, en donde Dios quiere entregarte cosas, quiere recompensarte, quiere traer bendición sobre tu vida, y nosotros no la aceptamos ni tan siquiera de Dios, y eso sí que es triste, y también me ha pasado. A veces nosotros damos como un escudo de control, y esto es algo, ¿verdad?, sumamente serio, porque yo tuve que hacerme también estas preguntas hacer introspección incómodamente. Y si no era generosidad todo el tiempo, y si parte de ese dar constante era una manera de mantener el control. ¿Cuántas veces nosotros damos genuinamente por esencia y por fruto del Espíritu o por el control? ¿Ves? Cuando nosotros damos, tú decides cuánto. Cuando tú das, tú decides hasta dónde llega el otro. Cuando tú das, nadie te debe nada. Y tú no le debes nada a nadie. Tú no te debes a nadie. Cuando tú das todo el tiempo, nadie tiene que acercarse lo suficiente para verte de verdad. Dar puede ser un gran escudo y es peligroso. Una manera de estar rodeado de gente sin dejarte tocar por nadie. Una manera de sentirte útil para no tener que sentirte vulnerable, como que, ay, Dios mío, sosténgame, necesito algo. Una manera de decir, yo estoy bien, mira cuánto puedo hacer, a pesar de mi dolor y del quebranto, aún sigo de pie. Y sabes que nosotros cuando tendemos a hacer ese modo operandum, no lo hacemos con malicia necesariamente.
Lo hacemos porque lo aprendimos de esa manera. Aprendimos a sobrevivir. Simplemente llegué hasta aquí, Jehová me mantuvo hasta aquí, gloria a Dios. Pero no. Dios en un momento me dijo algo que me partió el alma. Jenny, ¿me dejas darte a ti también? Cuando Dios me hacía esas preguntas, obviamente me dolía mucho en el corazón porque podía ver una película de mí misma ayudando a Raimundo y todo el mundo, en mi trabajo, como pastora, de cualquier manera. Pero muchas veces limitaba a Dios. Yo no sabía cómo rayos hacer eso. ¿Cómo? Eso es como, piensa en una madre, vamos a ponerle el ejemplo de una madre soltera, en la que constantemente, la vida de una madre soltera es grande, o sea, es abismalmente sacrificada. Esa mujer está las 24 horas del día dando, todo depende de ella. No hay nada de ayuda, nada, eso es full ella. Imagínate ese día, en el momento en el que Dios contesta una oración y llega ese hombre de Dios a tu vida para también ayudarte. Y qué difícil es dejar que nos ayuden a criar los hijos, que nos ayuden a limpiar, que nos ayuden a pagar las deudas, porque te acostumbraste a que todo dependiera de ti. Y llega el momento dado en que Dios literalmente no puede meterse ni tan siquiera en la vida de una madre soltera o una madre o una persona que de esa persona depende todo. Entonces eso es un problema. ¿Cómo nosotros podemos recibirle a Dios sin convertirlo también en una tarea? Sin convertir lo que Él me daba en algo que yo tenía que hacer, algo con eso. No. Simplemente recibir porque Dios te ama, porque Dios quería darme algo. Y si no sabía recibir de Dios así, ¿qué estaba haciendo con lo que las personas intentaban darme? Lo triste de esto es que esto llega también a nuestros hogares. Créeme que llega a nuestros hogares. Cuando una persona no sabe recibir, la familia lo siente, lo vive y lo palpa. Si mi esposo quería darme algo, tiempo, ternura, una conversación, un regalo, había que convertirlo en una cosa, en una solución, en un tema que resolver, en algo que calendarizar, en agenda. Si mis hijos me hacían algo lindo y yo lo procesaba rápido, seguía moviéndome, no porque no me importara, sino porque no sabía quedarme quieta en el recibir. Es como si te entrara un nerviosismo, como que, ¿cómo reacciono? ¿Qué hago? ¿Qué digo? Y cuando nosotros entramos en reconocer y ser humildes en este punto, muchas veces la familia puede llegar a sentir que no sabe cómo llegar a ti. Que tú te quejas todo el tiempo que quizás no te ayudan en el hogar, pero que tú no te dejas ayudar. Porque cuando lo hacen, quieren que lo hagas a tu manera. Todas esas cosas tuve que entregárselas al Señor hace años y aprender a recibir a la manera de ellos también. Muchas veces los tíos te quieren cuidar, pero tú no abres puerta a eso tampoco. No porque no te amen, sino porque tú no sabes cómo dejarte amar. Y eso tiene que ver mucho con legalismo, mucho. Tiene mucho con nosotros, con cultura, con crianza, pero también tiene que ver con nosotros no abrazar la gracia de Dios. No es un problema en ellos, es un problema en ti y en mí. Que Dios me enseñó en todos estos años. Aprender a recibir no es una debilidad, cuesta. Cuando nosotros desde pequeños, en mi caso yo trabajo desde mis finales meses de mis 15 años, había comenzado a trabajar hasta el sol de hoy. Y aprender a recibir no es una debilidad, es uno de los actos de fe más difíciles que yo he tenido que aprender a practicar. Porque requiere soltar el control, pero Dios mío, y en esta época de nuestra congregación en la que estamos recibiendo como pastores tanto de la gente, tanto de nuestra congregación, requiere soltar el control. Requiere dejar a los demás que hagan las cosas como Dios las puso en su corazón. Requiere confiar en que el otro te puede sostener sin que tú tengas que sostenerlo a él al mismo tiempo. Qué linda esa sensación. Requiere
quedarte quieta. Requiere quedarte quieta cuando todo, o quieto, cuando todo en ti quiere moverse y ayudar y opinar. Requiere decir, sí, necesito ayuda y dejarlos sin ninguna explicación, sin compensación. Y requiere algo más profundo todavía. Requiere creer que eres digna y digno de recibir, no solo de dar. Porque a veces en el ministerio uno desarrolla una identidad tan atada al servicio que sin darte cuenta empiezas a creer que su valor está en lo que produce, en lo que se hace, lo resuelve, lo que se da. Y Dios quiere romper en ti eso hoy. No para que dejes de dar, sino para que des desde un lugar sano, que también sabes recibir. Así que hoy la pregunta no es cuánto estás dando, la pregunta es cuánto estás recibiendo también. ¿Hay alguien en tu vida que quiere darte y tú lo desvías? Y si alguien esta semana te pregunta cómo estás de verdad, respóndele de verdad. Eso también es fe, eso también es hacer ministerio, eso también honra a Dios. Así que yo le pido a Dios que a ti y a mí nos siga enseñando a aprender a recibir. Que recibir no sea a nosotros convertirlo en algo que tenemos que regresar de vuelta, como una compensación a otros. Que Dios también ama la generosidad. Ama, de hecho, que tú entiendas que tú eres un terreno fértil. Que la gente, cuando tú eres terreno fértil, la gente le conviene sembrar en ti. La gente también le conviene darte a ti, así como tú lo eres para los demás. Así que gracias por escuchar este episodio de Entre Pasión y el Llamado. Y por favor, si algo de esto te hizo clic, te identificaste, déjamelo saber en los comentarios. Pero más que un comentario que me dejes saber, por favor, compártelo con otro pastor, otro líder o simplemente otra persona que da mucho y tú te has dado cuenta que no sabe recibir. Envíale este mensaje, este episodio como un mensaje, aunque sea, de que es tiempo de que comience a recibir, porque les amas. ¿Ok? Puedes también escuchar este episodio en Apple Podcast, en YouTube y en Spotify. Si quieres escribirme en una carta anónima, puedes hacerlo a entrepasionyellamado@gmail.com y nos escuchamos en el próximo episodio. Bendiciones.